En las tierras de México existe un legado que ha perdurado por los siglos, conocidos como los nahualas o náhuatl. Desde los tiempos inmemorables, las antiguas culturas mesoamericanas veneran a los nahuales como seres de poder y sabiduría. Su presencia se encuentra entrelazada con la naturaleza y con el ciclo de la vida. La presencia náhuatl en Mesoamérica data verosímilmente por lo menos desde el período clásico. Grupos de esta afiliación participaron en el florecimiento teotihuacano. Desde entonces se comenzó a sentir su influencia en otras regiones mesoamericanas. Consta igualmente que al ocurrir la ruina de Tula tuvo lugar una gran dispersión de los pueblos nahuas, y puede añadirse que durante la colonia la presencia nahua en cierto modo tuvo aún mayor proporciones. Ellos se debe a que Consta igualmente que, al ocurrir la ruina de Tula, tuvo lugar una gran dispersión de los pueblos nahuas, y puede añadirse que, durante la colonia, la presencia nahua en cierto modo tuvo una mayor proporción. Ello se debió a que los grupos tlaxcaltecas, mexicas y otros que acompañaron a los conquistadores y misioneros en sus empresas por el norte y el sur del país. Actualmente en México, su número de hablantes es de Actualmente en México, su número de habitantes es de 1.586.884, considerado como uno de los grupos étnicos con mayor extensión en los estados de la República del país, y que cuenta con la mayor población. Incluso existe un incremento en los hablantes de la lengua náhuatl, con un aproximado de 33.673 personas. Se localizan al sur de Durango hasta el sur de Guerrero, y desde el sur de San Luis Potosí hasta el norte de Oaxaca. Los nahuas actuales poseen una lengua y cultura propia. También es cierto que evidencian las huellas de su historia, en especial en sus contactos con otras etnias y su aislamiento. Dicho esto, es necesario precisar el por qué pueden existir una dificultad de hablar de un único grupo, como es el caso de su región y su lengua, ya que se debe recordar que fueron 300 años de contactos con los españoles, 180 años de influencias nacionales con los mestizos, sin olvidar los 200 a 300 años de relación con otras etnias. Por otro lado, existe la diversidad lingüística. Sin embargo, cabe mencionar que algunas personas han sustituido su idioma de origen por tener un acercamiento hacia el idioma original de los náhuatl, manteniendo sus rasgos culturales. Sin embargo, los nahuas tuvieron relaciones comerciales, culturales o militarmente con otros grupos. Por ejemplo, en cuanto a la vestimenta del hombre, es usar calzón, camisa de manta, guaraches y faja, enredada en la cintura, que puede ser de diferente color, acompañado con un sombrero de palma y gabán. Mientras que el de la mujer es una blusa blanca bordada de flores, chincuete de cambaya sostenido con una faja multicolor, guaraches y rebozo, ayudándoles para protegerse del frío. Esto es muy característico del Valle de... Los rasgos más típicos en muchas zonas ya entraron en desuso, como lo son el tejido de huipiles en telares de cintura, los guisos típicos como tamales, moles y pozoles, y la colocación de altares hogareños y el trato a los niños. En conjunto, las fuentes nahuas construyen un amplio y profundo corpus bibliográfico, quizá el más rico referido a cualquier pueblo indígena de América. Por otra parte, los estudios sobre la historia de los pueblos nahuas han adquirido una trascendencia cultural en los que los convierte en un objeto de interés. Por otra parte, los estudios sobre la historia de los pueblos nahuas ha adquirido una trascendencia cultural que los convierte en objeto de interés. El pensamiento indígena de los nahuas lo vemos guiado hoy por una concepción dual de la realidad, que se expresa en los mitos. Entre los conocimientos que transmiten los mitos de la cultura nahua se halla la idea de la dualidad que rige la realidad. Esta es la enseñanza de las destrucciones que aparecen en las 4 primeras creaciones del relato náhuatl de los dioses.
Es la enseñanza de los mitos mayas del descenso al inframundo, y lo es en las luchas sexuales de los relatos andinos. La enseñanza de que el tránsito de las oposiciones de la dualidad es el más profundo cosmos. Finalmente, basta decir que en la gran mayoría de las comunidades nahuas, por no decir todas, se mantienen las creencias y su visión del mundo, sobre la existencia de enfermedades frías y calientes, sobre el susto, el mal de ojo y los aires, sobre sus curaciones, los brujos, los curanderos, la adivinación, sobre lo que sucede en los eclipses, sobre el origen del maíz, de la calabaza, del por qué las ratas tienen la cola pelona y los venados y conejos la cola corta, del por qué existen las montañas y los ríos, y en pocas palabras, las razones de lo que existe y de cómo existe. Y esto, aunque suene difícil de creer, sobrevive y es parte de nuestra propia cultura.